Buenas. Bienvenidos a este video. Vamos a hablar sobre los arrays o los arreglos. ¿Qué es un array? ¿Qué es un arreglo? ¿Esto para qué sirve? ¿Con qué se mastica? ¿Con qué se come? Bueno, empecemos porque el manejo de los arreglos es algo fundamental en la programación debido a su uso cotidiano. ¿Sí? Y como acá les pongo, bienvenidos a este superpoder en la programación, donde se aprende cómo se funciona y cómo se almacenan en memoria y porque son la base de todo en el desarrollo de software. Y esto hace parte de una asignatura muy chévere que estoy viendo en la universidad que se llama estructura de datos. Bueno, empecemos por qué es un arreglo, la idea central, ¿sí? Un arreglo es una colección, es decir, una lista, ¿sí? De elementos del mismo tipo. Ojo, esto del mismo tipo hace parte del concepto clásico y tradicional de arreglo, porque luego hay lenguajes dinámicos en los que el arreglo puede contener diferentes tipos. Pero bueno, en el fondo sigue siendo algo parecido, como que se maneja del mismo tipo porque en realidad lo que hace es que los convierten. Pero eso es algo más profundo. Por ahora quedémonos con la idea de que es una lista y bueno, una lista o colección y que se maneja del mismo tipo. Ya sabemos que existen diferentes tipos, como son los string, los int o integer, los boolean, los char, los big int, los float, los short, los byte, etcétera, dependiendo del lenguaje de programación, ¿no? Pero bueno, es una lista en donde almacenas elementos. De esta manera lo puedes representar como, imagínate que tienes los cursos, por ejemplo, como estudiantes. Estos cursos serían un objeto. Puedes tener un arreglo de objetos, en este caso específico de cursos. O si por el contrario quieres tener un arreglo, no sé, de notas, por ejemplo, entonces vas a tener un arreglo de números enteros. Pero bueno, etcétera, etcétera. Piénsalo como una fila de casilleros, ¿sí? Estos casilleritos que van uno después del otro. Excelente. Cada casillero tiene un número índice comenzando desde cero. ¿Por qué se parte desde cero? Aquí es importante entender que esto viene de cómo se almacena un arreglo en la memoria RAM, ¿sí? Random Access Memory. Bueno, dentro de la memoria RAM, el primer elemento, o mejor dicho, la variable que almacena a la lista o el arreglo, realmente no guarda la lista, sino que guarda la referencia al primer elemento. ¿Sí? Este primer elemento se introduce en cualquier casilla de la memoria RAM y desde él comienzan secuencialmente, a almacenarse los otros datos. Entonces, ¿por qué se inicia desde el índice cero? Porque un arreglo realmente se recorre partiendo desde su primer elemento. Es decir, el índice cero le indica al arreglo que no se va a mover ni una posición. Por ende, nos va a llevar al primer elemento. Cuando ponemos índice 1, le queremos decir que nos queremos mover un elemento y por eso nos va a llevar al segundo elemento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos este código, ¿sí? Aquí tenemos el 0, que el valor es el 10, luego tenemos el 1, que el valor es 25, luego tenemos el 2, que el valor es 7, y luego tenemos 3, que el valor es 42. El 1 es una casilla al lado del primer elemento. ¿Sí? Entonces aquí está el primer elemento, contamos 1 y aquí está. Pero si queremos ir al índice 4, que el índice 4, al elemento cuarto, que es el índice 3, entonces vamos a movernos 3 elementos hacia el lado. Entonces sería 1, 2 y 3. Y aquí tendríamos 42. ¿Sí? Todos los casilleros tienen el mismo tamaño. ¿A qué se refiere con tamaño? ¿45 metros? ¿5 centímetros? No. El tamaño se mide en bytes. ¿Sí? Entonces, por eso es que son del mismo tipo. Porque partiendo del tipo, se almacena en cada elemento. Sí, hay que. Se me había pasado. Cosa importante, cuando instanciamos un arreglo, así, por lo menos, cuando es de números o cualquier otro tipo de datos, aunque no le pasemos datos, se almacena un dato nulo, ¿sí? Por inicio. En el caso de los números, el nulo sería el cero. Entonces todos tienen cero del comienzo. ¿Sí?
Sin importar de que tengas o no tengas datos, entonces todos tus elementos se van a inicializar vacíos. Un string sería un string cerrado, sin contenido, un número sería 0, un objeto sería nulo o sus valores de defecto, ¿sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tamaño realmente son el mismo porque se instancia con el tamaño del tipo de datos. Si es entero, entonces se almacena en 8 bits, si no estoy mal. ¿Sí? Si es short, entonces son 4 bits. Si es byte, pues en un solo bit. En este caso tenemos enteros, supongamos, ¿no? Que es 10, 25, 7, 42. Un lenguaje como Python. Que bueno, Python no tiene tipado para nosotros por debajo al compilar. Sí ejerce tipado. Supongamos que se le pone entero a estos valores. Entonces sería 8 bytes por cada elemento. Y tenemos 4 elementos. Entonces multiplicamos 4 por 8. ¿Sí? Esto nos daría un total de 32 bytes almacenados en la memoria RAM para este arreglo. Esto garantiza de que sin importar los valores que pongamos, vamos a tener siempre los mismos espacios disponibles para trabajar con el arreglo. Ojo, al tener, esto es importante, al tener este espacio de 32 bits ocupado, quiere decir que no podemos exceder ese tamaño. Si nosotros ponemos un número mucho más grande, de más allá de los 8 bits, entonces vamos a perder información porque no se va a almacenar. Tampoco podemos agregar un nuevo elemento, ¿sí? Porque ya esto está, como se dijo, predefinido en tiempo de compilación el arreglo. Y como ya se guardaron 4 espacios, tú mientras estás corriendo el programa luego no le puedes agregar un quinto. Que eso es un problema que luego se arregla con algo que se llama listas. ¿Sí? Esto sería un arreglo. Yo le dije, veanlo como una lista. De la forma humana es la más fácil de comprenderla. Lo puedes ver como casillas en donde guardas cositas. ¿Sí? Pero en el fondo es un vector. Ya está. ¿Sí? Para aquellos que saben del lenguaje que es un vector. Pero bueno, aquí continuemos con la presentación. Tenemos un ejemplo donde tenemos los índices, tenemos el valor. Acá tenemos un ejemplo con Python. Aquí tenemos el nombre del array que sería fruta. Acá lo instanciamos, ¿sí? Entre corchetes serían 1, 2 y 3 elementos. Este sería el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Manzana, pera, uva. Acá vamos a imprimir el elemento 0, recordemos que es manzana, ahí está. Acá tenemos luego print fruta 2, que es el elemento uva. ¿Por qué 2? 1, 2, uva. Índice 2, uva. Otra forma de verlo también es simplemente contar normal y restarle 1. 1, 2, 3, le quitamos 1, 2, ahí está nuestro índice. Es una forma de verlo también. ¿Sí? Bueno, continuemos. ¿Cómo se almacena en memoria? Bueno, ya les dije, me adelanté un poco, ¿no? ¿Sí? Acá el diagrama no carga, pero bueno. Los arreglos ocupan bloques continuos de memoria. Es lo que yo les estaba explicando, que se almacena uno al lado del otro. ¿Sí? Ahí dice espacio seguido uno al lado del otro. Esto es lo que los hace tan eficientes al momento de acceder a ellos. Ahora, la eficiencia depende. Cuando ya es muy grande, ¿sí? Cuando ya es muy grande, recorrerlo se torna un poco engorroso porque tienes que recorrer el espacio por espacio desde el primero. No es que puedes empezar desde el tercero ni el quinto. No, ¿qué pasa si yo llamo al índice 5? Aunque tú llames al índice 5, estás recorriendo desde el primero para llegar al índice 5. Entonces, realmente la eficiencia simplemente es en espacios y para información pequeña. Cuando la información es grande, pero ya grande, 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 inmensa, pues no tanto. ¿Por qué importa? El acceso instantáneo, lo que yo les hablaba. La computadora sabe exactamente dónde está cada elemento. Excelente. ¿Sí? Predicción exacta. Cada entero ocupa 4 bytes, es lo que yo les decía. La fórmula calcula la posición sin buscar. Excelente. Como yo les dije, no busca. Él va desde el primero y calcula.
¿vale? Entonces, ¿para qué sirven los arreglos? Bueno, como les había dicho el ejemplo de la lista, acá tenemos un ejemplo que sirve para almacenar listas, notas de estudiantes, productos, usuarios, cualquier colección de datos del mismo tipo. Acá también nos dicen que los arreglos son la base de casi todo en programación, ¿sí? Y esto es real, en su mayoría. Búsqueda y ordenamiento. Bubble Sort, Binary Search y muchos algoritmos clásicos operan sobre arreglos. ¿Por qué? Pues se utilizan los arreglos para almacenar la información y para organizarla. Esto luego, más adelante, haremos un videito, ¿sí? Sobre ordenamiento en algoritmos. Pero bueno, hoy no es el día. Continuemos. Procesamiento masivo. Recorrer miles de datos con un simple bucle for, ¿sí? En pocas líneas. Con un bucle for en 3 líneas puedes recorrer todo un arreglo de muchos elementos, ¿sí? Base de estructuras avanzadas, matrices, pilas, colas, tablas, hash, todas usan arreglos internamente. Aquí vamos. El video que sigue después de esto va a ser matrices y lo voy a explicar un poco más a detalle. Pero todas estas son estructuras que nos permiten almacenar datos, ¿sí? Las pilas y las colas son un tipo de matriz especial porque tienen como funciones o métodos que nos permiten esperar cosas o indicar elementos, posiciones del elemento. Pero esos son para otro video. Bueno, todas sus utilidades parten de un arreglo. Vale, acá tenemos ejemplo real, calculando un promedio. El código, este código por lo que alcanzó es Python. Tenemos un array llamado notas, que contiene notas. Tenemos 5 notas, que sería 85, 92, 78, 95 y 88. Luego vamos a sumar todos los elementos utilizando un método que se llama sum, ¿sí? Esto va a sumar todos los elementos del array y los dividimos entre len, que len nos va a devolver el tamaño. ¿Cuál es el tamaño de ese array? 5. Tenemos 5 elementos, ¿sí o no? Ojo, el tamaño no es igual al último índice. Al contrario, el tamaño sí se cuenta 1, 2, 3, 4, 5. Si no quieres contar y es muy largo, simplemente el último índice más 1. Y si lo quieres hacer en código, simplemente utilizas un método como length o aquí en promedio que sería len, literal, ln. Vale, entonces en este caso esto lo que está haciendo es sumar 85, 92, 78, 95 y 88 y dividirlo entre 5. Luego va a imprimir en consola y nos va a mostrar el promedio. El promedio da 87.6. ¿Sí? Luego lo recorremos con un for. Esto es para mostrarlo. Aquí for nota in notas lo que está haciendo es generar una variable iterativa, o mejor dicho, que va a ocupar el puesto de cada elemento dentro de notas, que se llama nota. Y entonces 85 en nota, 92 en nota, 78 en nota, 95 en nota, 88 en nota. Entonces, el primer print imprime 85 porque solo está imprimiendo la nota. Luego otra vuelve acá y este nota ahora es 92, imprime 92, luego 78, imprime 78, luego 95, imprime 95, luego 88, imprime 88. Y ahí acaba el bucle for. El for va de uno en uno ejecutando lo que está acá adentro. En este caso, nota representa el elemento actual del recorrido. Es decir, cuando está en 85, nota vale 85. Cuando acaba, vuelve acá y avanza una posición y acá sería 92, etc. Sí, lo que pasa por adentro, declarar el arreglo, 5 enteros almacenados de forma continua en memoria. Vale. Iterar con for, el índice avanza de 0 a 4, accediendo a cada posición en 0, 1. Recuerden, parte desde aquí. Calcular el resultado, suma y len, recorren el arreglo automáticamente. Suma lo recorre porque va sumiendo y len lo recorre porque va contando. Ya está. Resumen de todo lo que hemos visto acá, ¿qué es? Una colección de elementos del mismo tipo que es accesible por índices. Posición. ¿Sí? En memoria son bloques continuos. Cada posición se calcula con una fórmula. En este caso sería el nombre de la variable y el índice entre corchetes. El índice siempre empieza en 0, no en 1. Importante eso. Acceso instantáneo, complejidad 0, 1, sin importar el tamaño. Esa complejidad se requiere a el ordenamiento, ¿sí?
en los tiempos de recorrido cambia. Cuando tú utilizas funciones que utilizan listas, el tiempo de recorrido cambia porque tiene que ir de 1 a 1. ¿Sí? Pero es importante tener eso claro. Esa complejidad de 0 a 1 hace ilusión al instanciamiento y sí, prácticamente al ordenamiento de los elementos. La utilidad, listas, búsquedas, ordenamiento. Aquí está, como les dije, esta es la complejidad de 0 a 1. Base de estructuras avanzadas. ¿Sí? Los arreglos son el punto de partida de la estructura de datos. Dominarlos lo cambia todo. Ahora están listos para pilas, colas y más. Supongamos, pero la verdad es que todavía no estamos listos. Entonces vamos a ver un par de ejemplos en diferentes lenguajes de programación. Sí, ya sé que pensabas que había terminado el video, pero no ha terminado. Ya vamos a terminar, no te preocupes. Falta como 45 minutos más. Ok, no, vamos rápido. En C++, como es un lenguaje tipado, entonces ponemos el tipo, sería entero. Recordemos que entero vale 4 bytes. Tenemos un arreglo de 5, es decir, está el nombre y entre corchetes va la cantidad de elementos. ¿Sí? Entonces, se me está olvidando el español. ¿Sí? Vale, tenemos 5 elementos. Entonces multiplicamos 5 por 4, lo cual nos da 20. Tenemos 20 bytes de espacio. Desde aquí ya tenemos 20 bytes de espacio. Y esto inicia 0, 0, 0, 0, 0. Cuando los asignamos, entonces, número 0 se cambia a 10. Número 1 se cambia a 20. Número 2 se cambia a 30. Número 3 se cambia a 40. Y número 5 se cambia... ¿Qué número 5? Número 4 se cambia a 50. ¿Sí? Este de acá. Este es el número 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Ya está. Luego, acceso y recorrido. Acá tenemos un bucle clásico. Tenemos nuestro for con nuestra variable iterativa, es decir, va a ir aumentando, decreciendo el comportamiento que le vamos a poner luego por cada bucle o por cada ciclo. Luego tenemos la condición de ejecución, es decir, mientras que esta ejecución se cumpla, se va a seguir iterando y cuando no se cumpla, entonces va a parar. Entonces, aquí comprueba de que i sea menor que 5. ¿Por qué? Porque esto vale 5 y queremos hacer entonces un recorrido de 0 al 4. Si vale 5 no nos sirve porque no tenemos número 5. Aquí el número 5 por el tamaño, pero este índice 5 no existe. ¿Sí? Está hasta números 4 por los índices. Esto no es lo mismo que esto. Parece, lo sé, pero no lo es. Esto es declaración, esto es inicialización y esto es, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero esto es recorrerlo o prácticamente irse a una posición específica. En este caso la posición, recordemos que tenemos del 0 al 4, entonces por eso no podemos hacer 5. Y la regla de iteración que va a ser aumentar 1. Quiere decir que iba a aumentar 1 por cada ciclo, entonces va a ser 0, 1, 2, 3 y ya sé que me pasa 4. ¿Sí? Pero, ¿por qué? Ponle pausa y respóndeme. Porque al estar en el número 4, nuestro i vale 3 porque iniciamos en 0 y nuestro cuarto elemento es el tercer índice. Ok. Aquí tenemos la salida, ¿sí? Y equivale a 0. Imprimimos números. Este ctd::count simplemente es una librería, ¿sí? De C++ que nos permite imprimir por consola. ¿Sí? Entonces, acá en la consola vamos a imprimir números i. I vale 0, entonces sería número 0 y nos imprime 10. Luego luego i aumenta 1. Imprimimos el número 1 que vale 20, etcétera, y así. Y como vemos aquí, 10, 20, 30, 40 y 50. Y así recorremos de 1 en 1. Esto en C++. En Java, ¿sí? En Java, ¿cómo se ve? Pues en Java se ve de la siguiente manera. Tenemos un string, un array de string, es decir, de texto, con nombres. Tenemos a Ana, Juan y María. Entonces acá tenemos un array de tamaño 3, ¿sí? 3 elementos. Y hacemos un for each. Este for each dice, vamos a tener una variable iterativa llamada nombre, que va a representar a cada elemento dentro del arreglo nombres, es decir, estos 3. Pero va uno por uno. Entonces imprimimos el nombre y vamos a imprimir entonces primero a Ana, saltamos un bloque al lado,
Juan, saltamos un bloque al lado, María. Diferencias entre for y for each. En el for each, por defecto, solo va a recorrer el tamaño del arreglo. Es decir, si el arreglo tiene un tamaño de 5, entonces lo va a recorrer 5 veces partiendo desde el 0. ¿Sí? Y el for, si no hacen la condición acá específica de que sea menor al punto length, puede que lo hagas mal y te excedas un par de índices o un índice y te dé un error de que ese índice al que estás llamando no existe. ¿Vale? Y acá tenemos TypeScript o JavaScript. Perdón, me estoy secando la garganta. Entonces acá en JavaScript y TypeScript. JavaScript es un lenguaje dinámico, es decir, que las variables no tienen tipo, como en Python, pero en compilación obviamente tampoco se pone tipo porque así es JavaScript. No mentira, JavaScript sí asigna tipos, pero de manera dinámica. Entonces se puede cambiar en tiempos de compilación. Entonces, tenemos una constante, que es un arreglo llamado colores, y tenemos rojo, verde, azul, tamaño 3. En TypeScript, como si es tipado, antes de compilación, después de compilación tampoco es tipado, tenemos aquí una variable LED llamada edades, el cual es un arreglo de números. Tenemos 25, 30 y 22. ¿Cómo lo recorremos? Colores.forEach. Esto que estamos viendo aquí es igual a esto, pero en otro lenguaje. Entonces aquí lo que vamos a hacer es recorrer colores y vamos a tener una variable que va a representar cada elemento dentro de colores que se llama color. Entonces aquí adentro vamos a ejecutar un console.log, es decir, vamos a mostrar por consola el color. Sería rojo, verde y azul. Y aquí vemos la salida rojo, verde, azul. Por último tenemos Go, un lenguaje muy querido, muy chévere, muy extraño a veces. Tenemos la declaración. Directamente vamos con el nombre, 2 puntos igual. Y aquí viene el tipo, un poco raro, sí. Pero aquí viene el tipo y el tamaño. El tamaño es 3 y es string. Tiene manzana, pera y uva. Se me lengua la traba. Y luego acá tenemos un for. Este for de aquí es el equivalente a este de acá. Esto es un for each, pero con él también podemos acceder al índice. ¿Sí? Entonces él lo que está haciendo es iterando. Ese i va a partir desde el índice y fruta va a representar el valor de índice. ¿Sí? Entonces i representa 0, 1 y 2. Y fruta representa manzana, pera y uva. Esto por el orden. El primer elemento, cuando lo haces de 2, es el índice y el segundo es el valor. Si lo haces de uno solo, entonces solo representas el valor. Aunque esto depende del lenguaje. Esto depende del lenguaje, creo. Pero en la mayoría del lenguaje juraría que es así. Que el segundo siempre es el valor y el primero es índice y cuando es uno solo es valor. Entonces, acá recorremos e imprimimos. Índice, esto es imprimir en formato. Acá le estamos diciendo índice, imprime un número, 2 puntos, imprime un texto y hace un salto de línea. Como vemos, la salida dice índice 0, manzana. D es i, que es el parámetro que le pasamos por acá. Está ahí, corresponde a este número. Y luego tenemos otro valor aquí, que es un texto, que es fruta y es el valor. Entonces obtenemos índice 0 del i, manzana de fruta. Y así con cada uno de ellos. Ahora me voy a tomar una pausa, ya vuelvo porque me estoy ahogando, voy a tomar agüita. Bueno, estamos de vuelta, jiji. Y bueno,